Continuamos en ampliación de noticias. Esta mañana están con ustedes Noemí Mamani desde Cusco y Jorge Turpo desde Arequipa. Vamos a conversar de inmediato con el ingeniero Máximo San Román, integrante del equipo técnico de Fuerza Popular. Recordemos que él fue presidente del Senado, también llegó a ser el vicepresidente del gobierno de Alberto Fujimori en 1990. Vamos a dar la bienvenida al ingeniero Máximo San Román. ¿Cómo está? Bienvenido a RPP. Buenos días. Muy buenos días y muchísimas gracias por darme el honor de conversar con ustedes y saludar a todo el pueblo de nuestro querido Perú. Ingeniero, primero, señor San Román, empezar, si usted en su momento, se opuso a lo que ocurrió en la década del 90, al inicio de la década del 90 con el gobierno de Alberto Fujimori, ¿cómo entender ahora que apoye en el equipo técnico de su hija, de Keiko Fujimori? Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, no solamente he defendido la democracia, sino he puesto mi vida al servicio de los principios democráticos y constitucionales, porque yo juramenté defender, hacer cumplir y cumplir la Constitución de nuestro país, la Constitución democrática. En el momento que se produce el salto al vacío hacia la dictadura, cuando cierra el Congreso y se apodera de todos los poderes del Estado, yo no podía permanecer callado. Quien calla, mi hermano, se convierte en cómplice, y yo no podía ser cómplice. Desde ese momento empezó mi batalla tenaz en la OEA, en Estados Unidos, con los embajadores, lo que ustedes saben, en procura de restablecer el principio democrático. Lastimosamente, las gestiones que tuvo terminaron en Bahamas cuando decidieron elegir un Congreso Constituyente y mantener a Fujimori que concrete su mandato. He sido opuesto al final, inclusive recuerda que el 13 de noviembre intentamos sacar a los que usurpaban el poder, porque yo juramenté como legítimo presidente constitucional de la República, cumpliendo estrictamente el mandato constitucional. Claro, parte de la historia, pero ahora... Sí, Noemí, adelante, Noemí. Sí, justamente sobre eso, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, ingeniero San Román, entre el padre y la hija? Usted sabe que Keiko Fujimori lleva una mochila enorme de sus antepasados, de su padre, por un gobierno que ha sido duramente cuestionado, un papá que está en prisión. Pero, ¿cuál es la diferencia de ese antes con ahora, con Keiko Fujimori? ¿Por qué decide apoyarla? Porque un peruano consciente como yo, defensor de sus principios, tiene que saber elegir. Y la única elección que puede tomar nuestro pueblo es elegir por la estabilidad jurídica, la estabilidad económica y el desarrollo de nuestro país. Y advertir y quitar de la venda de los ojos a aquellos que quieren saltar al vacío, a lo desconocido, aunque ni siquiera desconocido. Ya sabemos que quieren implantar un régimen comunista, socialista, totalitario y estatista. Yo soy el defensor de la libre empresa, de la libertad, de la independencia. Quieren acaparar con todo. Ya lo hemos visto, primero, en sus principios que lo han presentado como plan de gobierno que lo ha hecho el señor Terrón, y después ratificado por su congresista electo, que también lo ha ratificado, que ellos quieren entrar por cualquier medio al poder y ahí quedarse y entronizar y establecer en nuestro país un régimen estatista, comunista, y que además tengo la experiencia, y espero que por favor recuerden que ya hemos pasado ese episodio del gobierno militar con un gobierno también del corte socialista, estatizó todo lo convirtió en Perú, Minero Perú, Petro Perú, todo, absolutamente Perú, Ingeniero... hasta privatizó, hasta estatizó las empresas privadas, porque lo convirtió en comunidad industrial. ¿Y eso qué provocó? La quiebra total, un país inelegible, un país inviable, a pesar de que dos presidentes que fueron elegidos intentaron arreglar todo ese desorden provocado en ese periodo de gobierno. Pero el 90 me tocó como presidente del Congreso recibir la banda del mando presidencial de manos de Alan García. ¿Qué nos entregó al país, a la democracia? Un país quebrado, un país inviable, un país inelegible. Sufriendo esas consecuencias y habiendo arreglado la economía, hoy nuestra economía es boyante. Es verdad que la pandemia nos ha desnudado que hay muchos puntos que tenemos que arreglar, especialmente en la parte de salud. Ingeniero San Román,
Y en ese contexto, ¿cuál va a ser su aporte como integrante de este equipo técnico de Fuerza Popular? ¿Qué cosas se deben afinar allí? ¿Qué ideas está usted aportando en este equipo de Fuerza Popular? Mi modesta experiencia de 60 años de trabajar por el Perú en diferentes campos, desde estudiante en escuela fiscal, estudiante en la Universidad Pública, de la Universidad Nacional de Ingeniería. ¿Pero algún punto en obrero, específico que usted haya puesto como condición? Es decir, algún punto específico que usted le haya dicho al equipo técnico o a la propia candidata Keiko Fujimori, mira, esto es lo que tenemos, el camino que tenemos que seguir, estas son mis propuestas. ¿Nos puede compartir algún punto en específico? La condición ha sido un respeto irrestricto a los principios democráticos y constitucionales. Eso ha sido la condición. ¿Y qué voy a aportar? Toda la experiencia en el campo del desarrollo, en el campo de la informalidad, en el campo de cómo hacer producir y cómo sacar de la pobreza a mis paisanos que viven por encima de los 3.500 metros, en el campo de la nutrición, cómo podemos sanar de la anemia al 40 y 60% de niños que sufren anemia en los lugares alejados. Toda esa experiencia lograda y demostrada lo pongo al servicio de nuestro país, porque no es una tecnología que se pueda llevar Máximo San Román a la tumba. No, señor, tenemos que ser generosos para aportar a nuestro país. Si nos dan la oportunidad de poder transferir toda esa experiencia, de sacar a pequeños vendedores ambulantes, que para mí es un potencial. Oye, tenemos un país maravilloso, porque tenemos el campeón mundial del emprendedorismo, es el Perú. Entonces tenemos que saberlos capacitar, tenemos que saberlos orientar, tenemos que saberlos facilitar. Para eso tenemos que buscar un gobierno promotor, no un gobierno como el que tenemos, que solamente obstruye, que solamente exige, que solamente castiga. Los empresarios nos sentimos perseguidos por la tremenda presión de este gobierno, del aparato estatal, que se convierte en un lastre para nuestro desarrollo y no permite, al contrario, la promoción de actividades empresariales y actividades productivas. Ingeniero, y algunos rostros del equipo técnico de Fuerza Popular no convencen y la ciudadanía lo dice, ¿no? Algunos señalan que es que algunos, es más, son parte de gobiernos anteriores, no brindan confianza. ¿Usted está de acuerdo con todos los nombres? ¿Ha coordinado con ellos? Es el momento en que todo nos debe unir. Cuando anteponemos el interés nacional, todos debemos estar unidos. Y hay muchos que, a pesar de sus cuestionamientos, tienen aspectos positivos que contribuyan al bienestar, a la estabilidad social, especialmente en la lucha contra la delincuencia. Es otro flagelo que tenemos que saberlos enfrentar, y hay personas conocedoras que con las nuevas tecnologías de la informática, estoy seguro que en poco tiempo vamos a saberle dar la tranquilidad a nuestra población. No importan los cuestionamientos. Tenemos que en este momento dejar de lado los cuestionamientos. No podemos estarnos maltratando. Tenemos que buscar la unión. Y efectivamente usted tiene razón. Hemos perdido una brillante oportunidad cuando la señora Keiko tuvo el número de representantes en el Congreso, el más histórico, el más grande de la historia. No hemos sabido conciliar, coordinar con los representantes de Pedro Pablo Kuczynski para hacer un gobierno trascendental y lograr las reformas del Estado que aún falta hacer. Es una pérdida, pero no podemos llorar sobre leche derramada. Tenemos que impulsar, tenemos que reforzar, buscar nuevamente la concertación que me tocó a mí buscar en 90, porque yo tenía una representación parlamentaria minoritaria, pero a pesar de ello logramos en esos 18 meses de democracia transformar la figura del país, con 3 delegaciones de facultades, promover el empleo, había 0 empleo, promover la inversión, había cero inversión, y luchar frontalmente contra el narcotráfico y el terrorismo, y capturamos a Abimael Guzmán. Entonces, todo se puede hacer cuando se concerta con sencillez, lo que nos ha pedido Keiko, que lo hagamos con sencillez, nada de soberbia, nada de resentimientos, porque se trata de salvar a nuestro país y evitar que el pueblo, por desesperación, salte al vacío. Sí, muchas gracias, ingeniero San Román, por compartir su posición esta mañana en Ampliación de Noticias. Muy buenos días. Por Keiko, no hay otra alternativa, la única. Gracias. Bien. Ha sido el ingeniero Máximo San Román, integrante del equipo técnico de Fuerza Popular. Vamos a regresar con más en Ampliación de Noticias por RPP, La Voz del Perú.